Hola, hola por aquí. Buenas tardes, ya casi de noche. Hora de Panamá, 6:40. Hola, hola. Paso por aquí un momento, un, un par de minutos. Cargo una palabra hace días y quiero compartirla con ustedes porque es algo que es para mí y es algo para ustedes también. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones por aquí. Hace días esta palabra la cargo y pues quiero darla hoy después de un culto, un servicio muy glorioso, donde la presencia de Dios no se hizo esperar, donde cada día Dios me sorprende más. Sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Bendiciones, buenas tardes. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a estar compartiendo la palabra un momento. Vamos a estar leyendo el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2, versos 11 en adelante. Bendiciones a todos. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 2, versos 11 en adelante. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mi vida, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, que esta palabra sea de edificación, sea de ayuda, si hay alguien que la necesita, pueda tomarla y decir, yo tomo esa palabra, para mí es tiempo de que me levante y reedifique los muros caídos. Y cuando hablamos de muros caídos en nuestras vidas, ciertamente el profeta Nehemías está hablando de Jerusalén, está hablando de que Jerusalén había sido destruida por fuego. Está hablando de que había sido quemada. Luego de que de que Israel había sido llevada en cautiverio por una palabra que Jehová había hablado al profeta, la cual a causa del pecado, a causa de la idolatría, a causa de que el pueblo le había dado la espalda a Dios, Jehová había dado una palabra de juicio
sobre Jerusalén. Nehemías fue un hombre el cual Dios había llamado. Este hombre servía como copero del rey. Este hombre era el encargado de probar, antes de dar al rey de beber el vino, tenía que probar por si acaso no había mortandad en esa copa de vino o en ese líquido que él iba a beber. Ahora mi pregunta es para todo el que pueda conectarse, el que esté allí, el que esté oyendo, ¿cuál es tu Jerusalén? Si bien la Biblia habla de una ciudad como tal, ¿verdad? Jerusalén. Pero usted y yo no somos de Israel. Hay muchas personas, y respeto eso, que piensan que son del linaje de Israel. No. Nosotros como tal, como conocedores de la palabra del Señor, como aquellos que Dios ha llamado, la Biblia dice que nosotros fuimos injertados en el gran olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo. ¿Verdad? Cuando las ramas originales fueron arrancadas. ¿Por qué? Por juicio, por desobediencia a Dios. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 28, del 16 al 20, el Señor nos hace y nos da nos comisiona como hombres y mujeres de Dios, nos comisiona y nos dice ir por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿verdad? Y me seréis testigos, dice la palabra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados a predicar el evangelio de Dios a todas las naciones, iniciando de Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu Jerusalén puede ser tu ciudad. Tu Jerusalén puede ser el país donde tú vives. Tu Jerusalén puede ser tu casa. Tu Jerusalén puede ser tu familia. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Y esta palabra Dios me la dio bajo un título que es llamados a reedificar los muros de nuestra ciudad. Porque sabes que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, aquellos que Dios ha llamado a predicar y llevar las buenas nuevas de salvación de Cristo, hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio, no dentro de la iglesia donde nosotros estamos, porque se supone que los que estamos dentro de la iglesia, se supone aquellos que tenemos años están en la iglesia, debemos estar fundamentados en la palabra, debemos estar parados sobre esa roca firme que es Jesucristo, que Él es nuestra roca inconmovible, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra Jerusalén puede ser el barrio donde nosotros vivimos. Nuestra Jerusalén se convierte en nuestra familia. Nuestra Jerusalén se convierte en nuestro trabajo. Nuestra Jerusalén puede ser el país, la ciudad, la nación donde usted está, ahorita mismo. Estamos comprometidos con Dios. Comprometidos. Él nos comprometió Él mismo cuando nos hace el llamado y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando a través del caminar con el Señor nos va preparando para llevar su palabra, para convertirnos como predicadores y predicadoras del Evangelio de Cristo, entendemos que estamos comprometidos. Entendemos que hay un compromiso y sobre todo hay una gran comisión que se estableció, que Jesús mismo lo estableció, lo dice el libro de Mateo, capítulo 28, como les estuve diciendo hace un momento. Estamos comprometidos, pero ¿sabes qué? A veces como hombres y mujeres de Dios estamos confundidos. Creemos que nuestra Jerusalén es la iglesia. Creemos que el Señor me llamó a predicar. La iglesia, no, la iglesia como tal o el pueblo de Dios como tal, vuelvo y digo, son personas que deben estar fundamentadas ya en la palabra o que van en el caminar, se van fundamentando, pero nos olvidamos de un mundo que hay allá afuera. Nos olvidamos de
de la persona, del vecino, del amigo, del prójimo, del compañero de trabajo, del estudiante, del compañero que estudia conmigo, nos olvidamos del vecino que vive a mi lado, del que vive alrededor, nos olvidamos que ellos necesitan a Cristo. Muchos de ellos conocieron a Cristo, pero por alguna causa se volvieron atrás, por alguna causa dejaron a Dios y necesitan ser nuevamente reedificados, ser nuevamente evangelizados, ser nuevamente discipulados y que nosotros extendamos la mano para que ellos vuelvan a levantarse, dar un testimonio, darle una palabra, darle algo que puedas ser de fortaleza a su vida. ¿Fortalecer su vida con qué? Con la palabra. ¿Fortalecer su vida con qué? Con una alabanza. Es necesario que entendamos cuál es nuestra Jerusalén y qué Jerusalén necesita de nosotros. ¿A qué Dios nos llamó? ¿A qué Dios te llamó a ti? ¿A qué Dios me llamó a mí? La palabra de Dios dice que Nehemías dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar 3 días, dice, Nehemías estaba en aquel lugar. Y los 3 días pueden representar 3 días de preparación. Pueden ser que Nehemías estuvo buscando el rostro del Señor durante 3 días. El número 3 representa la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El Padre como el diseñador, el Hijo como el restaurador y el Espíritu Santo como la fuerza restauradora. Jesús estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día y se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Al tercer día, esa pared, ese velo que nos separaba a nosotros de Dios, del Padre, a causa del pecado en el huerto del Edén, quedó deshecha. Se abrió y nosotros hoy tenemos libre entrada. Ya no necesitamos un sacerdote que vaya delante de nosotros a hacer sacrificio a Dios. Nosotros podemos levantar un altar delante de Dios. Podemos ir a Dios y podemos buscar el rostro de Dios. Podemos buscar la respuesta de Dios para nuestra vida y para todas aquellas personas que lo necesiten. Cuando tu vida es un caos, aleluya, es necesario que volvamos a reedificar. Mira, muchas veces hasta nosotros mismos necesitamos reedificar muros que están siendo destruidos, que se han debilitado, que han caído. La Biblia nos habla en el libro de Ezequiel capítulo 37, nos habla de un valle de huesos secos y así mismo muchas veces nosotros estamos creyendo que Dios está con nosotros, pero hay un valle de huesos secos, ministerios, dones, talento, la obra de Dios se ha ido secando en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos de Dios, porque le damos la espalda a Dios, porque nos vamos tras la idolatría. Y cuando hablo de idolatría, no te estoy hablando solamente de ídolos, te estoy hablando de pareja, te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando del dinero, te estoy hablando de todo lo que me rodea y que he puesto por encima de Dios, aún entendiendo que sobre Dios no puede haber nada, que Él es el soberano de todas las cosas, que Él es el alto y sublime. Dice la palabra de Dios que Él es el verbo hecho carne. Dice la palabra del Señor que Él es, aleluya, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Israel se había ido tras la idolatría, se había ido tras el pecado, había dado la espalda a Dios y los muros de Jerusalén quedaron deshechos y ellos fueron llevados en cautiverio junto con todos los tesoros que había en la casa del rey, que había en la casa de Jehová. Dice que Jeremías llegó después de estar 3 días allí, dice, se levantó Nehemías de noche, cuando todo está en silencio, cuando todo está en calma, cuando la oscuridad de la noche muchas veces puede cubrirme, dependiendo la vestidura que yo cargue. Dice que Nehemías se levantó y unos pocos hombres con él. Pero dice la palabra que Nehemías se levantó en silencio, guardó silencio, no le dijo a ninguno de esos hombres,
qué era lo que iba a hacer, cuál era su plan. Nehemías venía de casa del rey. El rey le había puesto en sus manos cartas para obtener madera y obtener todo lo necesario para reedificar los muros. Muchas veces en tu vida vas a necesitar apoyo para reedificar tu casa, tu matrimonio, la ciudad. No podemos hacerlo solo. Dice por ahí un dicho dice la palabra de Dios que no somos, dice un dicho por ahí que no somos islas, ¿verdad? Siempre tenemos que trabajar con alguien. Siempre dice que si uno se cae, dice el libro de Eclesiastés, si uno se cae, el otro lo levanta. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice que él se levantó con unos cuantos, pero no le declaró a ninguno de ellos lo que Dios había puesto, ¿dónde? En su corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios ha puesto en su corazón trabajar en la obra? Ha puesto en su corazón ir a hablarle a alguien. Ha puesto en su corazón darle una palabra al vecino. Ha puesto en su corazón ir a orar por alguien y no lo hace. ¿Cuánta gente Dios está levantando y está llamando por las noches, por el día, por la tarde? Le hace sentir en su corazón que tome un teléfono, que tome unos minutos para llamar a alguien, para dar un consejo. ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres de Dios que dicen llamarse hombres y mujeres de Dios, que cargan un ministerio, que Dios los ha llamado, que Dios le ha hecho un llamado? ¿Cuántas veces aún de madrugada Dios te está llamando? Aún te está llamando a dar una milla extra para alguien que lo necesita, para una vida, para un alma que lo necesita, un alma al cual Dios ama y quiere levantar, quiere restaurar, quiere hacer una obra. Dice que Nehemías no habló a ningún hombre lo que el Señor había puesto en su corazón que hiciese. ¿Dónde? En Jerusalén. Dios te va a direccionar, Dios te va a dar directrices, Dios te va a hablar, te va a dar instrucciones para que hagas algo en algún lugar. Dios te va a llevar a algún lugar. Alguna parte de tu Jerusalén necesita ser levantado, ser restaurado y quiero que sepas que Dios necesita solamente un hombre. Necesita un hombre. Y cuando hablo de un hombre, hablo de hombre y mujer. Hablo de solamente una persona, uno que se levante, uno que diga estoy dispuesto, uno que diga aquí estoy yo, Señor, uno que diga me comprometo, uno que diga como dijo Isaías, envíame a mí. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí, yo iré por aquellos. Dios está llamando a un Nehemías, que se levante un Nehemías a llevar la palabra, que se levante un Nehemías a reedificar los muros caídos, a restaurar, a convertirse en un restaurador de muros caídos. Hay gente que ha caído, hay líderes, hay hermanos, hay ovejas que han caído, que necesitan una palabra, necesitan un abrazo, necesitan, aleluya, que alguien se levante y le hable. Pero dice que se levantó Nehemías. ¿Y dónde lo vemos esto? Esto lo vemos en el libro en el capítulo 1 de Nehemías. Dice que Nehemías fue visitado. Él estaba en Susa, en la capital del reino. Y dice que Nehemías fue visitado por un hombre que se llamaba Anani, uno de sus hermanos, y le preguntó a Nehemías cómo estaban los judíos. Nehemías se interesó por saber cómo estaba la gente de su pueblo, cómo estaba su pueblo, cómo se sentían, qué estaba aconteciendo. No los veo, tengo tiempo, quizás años que no los veo. Nehemías preguntó por aquellos que no ha visto, aquellos que ya habían sido llevados en cautiverio y el cual él no tenía noticia. Y dice que este hombre le dijo, Nehemías le preguntó qué había pasado por los judíos que habían escapado, que no habían sido llevados en cautiverio, que se habían quedado
allí en la ciudad y preguntó por Jerusalén, cómo estaba Jerusalén. Y dice que este hombre le contestó, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, estaban en vergüenza, eran burla de los otros pueblos, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Nehemías le dolió esto. La palabra más adelante, en el capítulo 1 de Nehemías, sigue diciendo que Nehemías se entristeció, y que tanta fue la tristeza, la aflicción, el dolor, quizás la amargura de Nehemías en su corazón, que el rey pudo ver en Nehemías un cambio de rostro. Pudo notar que Nehemías, algo le sucedía a Nehemías. Pero Nehemías, ¿qué estaba sucediendo en Nehemías? Que en Nehemías había amor por su ciudad, que en Nehemías había el amor por su pueblo, así como usted ama su nación, así como hay muchos inmigrantes que hoy en día no están en su nación, pero anhelan volver a ella, anhelan estar en ella, anhelan volver a ver su nación, anhelan volver a sus casas, anhelan volver a ver a su familia. Muchos hijos anhelan volver a sus padres. Oh, gloria al Señor. Así mismo Nehemías se sentía, así como usted, toda persona inmigrante que ha inmigrado a otro país se siente por su nación, por su país, por sus familiares, por sus amigos, por sus conocidos, por el prójimo, por el que vivía al lado, por el que vivía al costado. Así mismo se sentía Nehemías. Pero dice que Nehemías tomó la palabra, dice que la mano de Jehová estuvo sobre Nehemías. La mano de Jehová fue buena sobre Nehemías. Y dice que el rey le pregunta, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo, si te vas para Jerusalén, cuándo volverás? ¿Qué tiempo vas a estar allá? Y dice la palabra del Señor que el rey comienza a abrirle puertas a Nehemías. Empieza a decirle, yo te voy a hacer cartas para que puedas cruzar, para que puedas ir, para que puedas llegar a Jerusalén y puedas llevar el material que necesitas para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías decía, es que esa es la ciudad de mis padres. Nehemías le dolía. Amén, bendiciones, Sergio. Nehemías le dolía, aleluya. Paraguay, bendiciones, gracias por estar aquí. Nehemías le dolía por su ciudad, le dolía la ciudad de sus padres, donde sus padres habían muerto y estaban enterrados. Nehemías sentía ese dolor que siente todo inmigrante hoy en día, donde está por su ciudad, por su país, por su nación, por su familia. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Nehemías, aleluya, llegó a Jerusalén, y dice que Dios había puesto algo en su corazón. Dios había puesto algo en su corazón. Había algo que Dios había depositado en su corazón que hiciese por Jerusalén. Y Nehemías no se lo dijo a nadie, a ninguno de los hombres que se levantó con él de noche. Nehemías le dijo nada. ¿Sabe por qué? Habrá momentos en que Dios se levantará en el momento más oscuro, en el momento donde ha caído la noche, para darte palabra, para darte instrucciones, para direccionarte. Tu mente, tus sentidos espirituales, tus oídos espirituales, tus ojos espirituales tienen que estar activados para lo que Dios va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo Dios va a hacer cosas que nadie nunca ha hecho. Dios va a mover las fichas que Él tenga que mover. ¿Sabe por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero dice la palabra del Señor que a la verdad la mies es mucho y pocos los obreros. Dice, envía pues obreros a su mies, aleluya. Dice que el Señor, aleluya,
levantó a este hombre, levantó a Nehemías, y dice que solamente había una cabalgadura. Cuando me habla de cabalgadura, quizá me está hablando de un caballo, de un animal donde él se montaba para llegar hasta el lugar donde él tenía que llegar. Solamente había una, solamente, y él la tomó. Y dice la palabra del Señor, yo quiero que entiendas algo. Antes de hacer algo, uno espera palabra de Dios, espera dirección de Dios, pero también tienes que meditar en lo que vas a hacer. Muchos hombres y mujeres de Dios se han equivocado. ¿Sabe por qué? No porque el deseo de su corazón sea malo, sino que no esperaron el tiempo perfecto de Dios, no esperaron el momento que Dios le diera la orden para llevar a cabo lo que él quería. ¿Recuerdan a David? La palabra del Señor dice que David quería construir, dice, un tabernáculo, quería construir, dice, una casa para el Señor. La palabra de Dios lo dice, pero dice la palabra del Señor que Jehová habló al profeta y le dice, ve donde David y dile que él no me construirá casa, me la construirá su hijo. ¿Sabes? Habrán cosas que no es que sean malas, tendrá buen deseo en tu corazón, buena voluntad en tu corazón para hacer la obra de Dios, pero no es el tiempo ni eres tú quien lo va a hacer. Quizás Dios ya tiene a alguien determinado, quizás Dios, aleluya, ha escogido a alguien y no te toca a ti hacerlo. Hay cosas que Dios te dará, pondrá en tu mano para hacer, pero hay cosas que no te tocará a ti hacerlo. Y dice que Nehemías, aleluya, rodeó toda la ciudad y todo estaba en ruina, consumido por el fuego. Todo estaba devastado. Sabes, hay cosas en tu vida, como ha habido cosas en mi vida, que están devastadas, que están destruidas y que Dios necesita volver a restaurar por su poder, por su palabra. Dios necesita volver a levantar. Dice que todos dormían, estaban quizás agotados, cansados, pero dice que Nehemías se levantó. Es necesario que se levante uno, que diga, estoy aquí, Señor, estoy despierto, estoy esperando la orden, estoy esperando que tú me hables y me digas qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, a qué hora hacerlo. Y dice la palabra del Señor, voy rápidamente por aquí, dice la palabra del Señor, que Nehemías salió de noche por la puerta del valle. ¿Saben lo que es un valle? Es un lugar allanado. Es un lugar donde hay mucho herbazal. En algunos lugares le llaman monte. Es un lugar allanado. Es un valle. Y dice que Nehemías entró por la puerta del valle. Allí, por esa puerta, Dios mío, por esta puerta del valle, podrás reconocer el lugar, podrás reconocer la situación, podrás reconocer el desastre, podrás reconocer el caos, podrás reconocer la condición, podrás ver en la puerta del valle, podrás ver el camino, a dónde te vas a direccionar, por dónde vas a entrar, a dónde vas a ir para poder llegar y cumplir la misión que Dios te ha demandado, que Dios te ha puesto en tus manos. Entrar por la puerta del valle, donde quizás todo lo que se ve sea un caos. Saben, ustedes recuerdan el libro de Génesis capítulo 1, dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues cuando Nehemías entra por la puerta del valle, no entró él solo, ¿sabes? Entró Dios con él. Entró Dios para que él pudiera mirar todo desde esa puerta, pudiera encaminarse y ver dónde debería direccionarse. Pero dice la palabra que fue hacia la fuente
del dragón, y es el lugar donde tienes que pasar, es ver, es la fuente, es la fuente del dragón, es como aquel lugar que por donde tienes que entrar para sacar, para abandonar, para entregar todo lo que hay en tu vida que no debe estar. Todo lo que en tu ciudad, todo lo que en tu matrimonio, todo lo que en tu familia. Mira, hay un momento en que antes de actuar tienes que detenerte y mirar. Mirar, entrar por esa puerta del valle y mirar. Vas a mirar y vas a ver por qué lugar tienes que entrar. Dice que Nehemías entró por la fuente del dragón. Es el lugar donde tú tienes que entregar todo lo que hay en tu vida, lo que hay en tu casa, en tu matrimonio, poner delante de Dios las cosas que hay en tu ciudad, en tu nación, entregar y decirle al Señor, sabes, yo entrego esto, es necesario para que Dios pueda restaurar tu vida. ¿Qué es lo que no te deja abandonar el pasado? ¿Qué es lo que no te deja abandonar tu vida, que no puedes avanzar, que tu vida está en caos, que tu vida está en desastre, quemado, en destrucción? ¿Qué vino a tu vida que te dañó? ¿Qué principados, qué potestades, qué gobernadores hay en tu ciudad o en tu país que está destruyendo? ¿Cuáles son las leyes que yo tengo que atacar por el Espíritu? Que tengo que orar y clamar a Dios para que se quebrante todas leyes que no van conforme a lo de Dios, para yo poder seguir adelante, para yo poder seguir avanzar, para yo poder llevar a cabo, aleluya, lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque esto puede traerte muerte espiritual en tu vida, puede traer muerte espiritual en tu ciudad, puede traer muerte espiritual. ¿Qué hay cuando entras por la puerta del valle hacia la fuente del dragón? ¿Qué hay? ¿Qué destrucción hay? ¿Qué hay allí que ha estado destruyendo tu ciudad, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu relación con los demás? ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese lugar, en esa fuente? Una fuente es algo que emana, ¿verdad? Entonces, algo que está emanando en tu vida, que está creando destrucción, que está creando que se queme, que se pierda lo que un día Dios depositó en ti. Que olvides lo que Dios depositó en ti, que lo que tienes que hacer no lo haces a causa de la vergüenza, que lo que tienes que hacer no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque dices, sabes que yo no puedo, o qué van a decir de mí, o yo no sé hablar, yo no sé pronunciarme, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué hay? ¿Qué tienes que sacar de ti? ¿Qué hay en esa fuente que está distorsionando lo de Dios? Pero dice la palabra del Señor que Nehemías entró por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar. Todo aquello que has visto en la fuente del dragón, que está creando caos y oscuridad en tu vida, que te está apartando de lo de Dios, que no te deja hacer la obra de Dios, que trae peros a tu vida, pero esto, pero lo otro, excusas y más excusas. Marino tiene una canción que dice, y que tú sabes bien que soy así, tú sabes bien que soy asado, pero entre el pero y la excusa no hago nada. Nehemías entró por la puerta del valle a ver por dónde podía direccionarse. Llega a la fuente del dragón, donde ve qué es lo que hay. Mira, en nuestra vida no pueden haber dos fuentes. O es una fuente de agua dulce, agua viva, o es una fuente que crea caos, destrucción, que trae tormenta, que trae vientos contrarios, que trae todo aquello que destruye tu vida, que te ha hecho olvidarte de Dios, que no te deja direccionarte a lo que Dios te ha mandado,
que no te deja entrar a tu Jerusalén y pelear por lo que Dios ha dicho. Dice que él luego entró por la puerta del muladar. ¿Sabe lo que era el muladar? La puerta que cuando se abría, se echaba toda la basura. Toda la basura tienes que sacar de tu vida, de tu ciudad, de tu nación, de tu matrimonio, de tu familia, toda la basura. Todo dice que todo árbol que mi padre no ha plantado se ha deshecho, se ha arrancado. Todo árbol tienes que sacar de tu vida la basura que está dañando tu Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿A qué Jerusalén te mandó Dios a restaurar? ¿Qué muros en tu vida tienes que restaurar? Hay piezas dañadas en ese muro, quemadas, que hay que volver a quitar. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, que la vasija de barro se echó a perder en las manos del alfarero. Y él dice, volvió a hacer, dice, ¿no podré yo hacer otra vasija de barro? ¿Sabes? Dios te está llamando a restaurar muros, a levantar muros caídos en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en la ciudad, en la nación. Dios te está llamando para esto. Dios te llamó para restaurar, no para que seas de burla, no para que te dejes pisotear, no para hacer de escarnio de los demás, para que los demás te señalen. Dios te llamó a restaurar. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de esa fuente? Tienes que arrancar esa fuente que está manando destrucción y oscuridad en tu vida. Tienes que hacer que se seque por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús tienes que hacer que se seque esa fuente y arrasar, sacar esa fuente, arrancarla de raíz, arrancar, aleluya, todo esa... todo lo que pertenece a esa fuente que está destruyendo tu vida. Tienes que arrancarlo, tienes que deshacerlo, tienes que romperlo, tienes que quebrantarlo. Tienes que hablarle a eso y decirle, sabes que ordenarle y decirle que ya basta, que suelte todo aquello, todo lo que te pertenece, todo lo que Dios te ha dado. Tu casa, tu familia, tus hijos. Dice que Nehemías entró por la puerta del muladar donde echaban la basura. Imagínate por dónde tuvo que atravesar Nehemías para poder ir y ver cómo estaban los muros de Jerusalén. Él tuvo que pasar por la puerta del muladar donde estaba toda esa basura, y una basura es algo podrido, algo hediondo, algo que no sirve, algo que ya no funciona para usarlo. Dice que él entró por la puerta. ¿Qué hay en ti? Saca la fuente, de esa fuente que está emanando a ti, aleluya, que está emanando oscuridad, que está emanando tristeza, que no te deja avanzar, que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tu nación, que está destruyendo el lugar donde tú estás. Saca esa fuente, arráncala de raíz, gloria a Dios, aleluya, y échala por la puerta del muladar, échala afuera, échala donde se tira la basura, y nunca más la recoja, nunca más permita que eso dañe lo que Dios, la Jerusalén que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué Jerusalén? ¿Cuál es la Jerusalén? ¿Qué muro Dios te está llamando a restaurar, a levantar? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿A dónde Dios te está direccionando? ¿A dónde Dios te está llevando para levantar? Dice que Nehemías no le dijo a nadie, pero él pasó por la puerta del muladar y dice que él observó los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Dice que pasé luego a la puerta de la fuente. ¿Sabes? Tienes que buscar la fuente. ¿Sabes? Y la palabra del Dios me dice que Jesús es la fuente de agua viva.
Ay, ¿dónde lo dice? Dice la palabra que Jesús se le acercó a la samaritana, le habló a una mujer samaritana, recordando que samaritanos y judíos no tenían buena comunicación. Y dice que él se sienta, mira, Jesús no llega de casualidad. La fuente que tú necesitas está en Jesús, está en Dios, está en el Rey de Reyes. Jesús llegó, dice, se sentó en ese lugar, dice, en ese pozo donde ella llegaba a sacar agua. Y dice que Jesús le pide de beber. Y ella le dice, ¿cómo siendo tú judío me vas a pedir a mí de beber siendo yo samaritana? Si sabes que entre nosotros no hay una buena relación. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega, cuando esa fuente de agua viva llega, Él llega a restaurar, llega a levantar, llega a sanar, llega a limpiar, llega a purificar, llega a hacer algo nuevo, llega a trastornar el mundo espiritual maligno y empieza a cambiar, aleluya, empieza a sanar heridas, empieza a hacer algo nuevo. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 9. Dice que Jesús es la puerta y que el que por él entrare sería salvo, entraría y saldría y hallaría pasto. Dice que él es la puerta y dice que Nehemías entró por la puerta de la fuente, ¿sabe? Entra por la puerta de la fuente. ¿Sabes a dónde? Al estanque del rey, a donde vas a beber esa agua viva. Dice una alabanza por ahí, dame de esa agua viva que le diste a la mujer samaritana. Dice una adoración, una alabanza por ahí. Es la fuente, dice que Nehemías luego de entrar y que subió y vio todo consumido, dice, entró por la puerta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba localizada esa fuente? ¿Y dónde estaba el estanque del rey? ¿Sabes dónde? En el palacio. Y es ahí donde Dios te está llamando. Es ahí donde Dios te está llevando. Es ahí donde Dios quiere que tú lleves al necesitado. Es ahí donde Dios quiere que tú lleves tu matrimonio. Es ahí donde Dios quiere que tú lleves a tus hijos. Es allí donde Dios quiere que tú lleves al vecino, al amigo, a tu nación, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Es a través de la palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, dice, de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y dice que discierne la palabra, discierne los pensamientos del corazón. Ella es viva y es eficaz. Es la fuente. La fuente estaba localizada ¿dónde? En el palacio del rey. Para entrar al palacio del rey necesitabas pasar por la fuente. Es en el palacio del rey. Debes que entender que debes entrar por la puerta que nos dirige, nos guía, nos direcciona por el camino correcto. Por el camino correcto. Sabes, no había uno. Nadie se había interesado por Jerusalén, pero se levantó uno. Se paró uno que dijo que le dolió en su corazón, que sentía pasión, que sentía amor por la ciudad de sus padres y sintió tanto dolor que aún estando en tristeza, aún estando en un corazón acongojado, el rey pudo ver, aleluya, en él que algo sucedía y la mano de Dios. Yo quiero que sepas que el día que te atrevas a hablarle a un vecino, el día que te atrevas a levantarte por tu nación, el día que te atrevas a levantarte de noche, de madrugada, de día, de tarde, a cualquier hora, a pelear por tu matrimonio, el día que te atrevas a pelear por tus hijos, que tengas que pelear tus hijos al enemigo, ese día, aleluya, ese día vas a tener, aleluya, la presencia del rey en ti. Ese día, aleluya, vas a entender que vas por el camino correcto y que es Dios quien te direcciona. Dice la palabra, dice, pero que no había, él entró por el estanque del rey, pero dice que no había lugar donde pasase él con la cabalgadura. Y tú sabes qué hizo Nehemías. Sabes, cuando Nehemías dijo, sabes, por aquí no puedo pasar con la cabalgadura,
Nehemías la soltó. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Dice que subí de noche por el torrente. ¿Sabe lo que es un torrente? Es una corriente de agua fuerte que tiene fuerza. Es un torrente. Dice que él entró por el torrente. Por en medio de esas aguas se atrevió a cruzar. Y dice, y observó el muro. Nehemías rodeó todo el muro de Jerusalén. Imagínense lo que le costó a Nehemías toda la noche ver cada parte. Nehemías fue y miró, analizó y vio cada parte del muro de Jerusalén, cómo estaba. No había nada que sirviera. ¿Sabes? Hubo un momento en la vida, hay momentos en la vida de nosotros, cuando no tenemos a Dios, que no hay nada de nosotros que sirva. No hay nada de nosotros, ¿sabe? La Biblia dice que apartados de mí, nada podéis hacer, aleluya. Dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Él es la fortaleza de nuestra vida. Dice la palabra del Señor. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contestó, porque él entendió que Jehová estaba allí con él, que su socorro, su ayuda, su alimento, su sustento, su provisión, su palabra venía de Dios. Y dice que él se subió por el torrente y observó el muro y dio la vuelta y nuevamente entró por la puerta del valle. Nuevamente entró por la puerta del valle y pudo ver qué era el trabajo. ¿Sabe? Cuando usted va a hacer un trabajo de construcción, usted va a hacer cualquier trabajo, es necesario que usted se siente, usted analice cómo lo va a hacer, cuáles son los materiales necesarios, qué cantidad de materiales necesarios, cuál es la medida necesaria a cortar, a mezclar y a colocar. Usted tiene que ver los planos, si la tierra es buena, si se puede volver a levantar, si se puede tumbar lo que había hecho, lo que estaba mal, y volver a levantar. Y Nehemías, esto fue lo que hizo en Jerusalén. Cuando Nehemías se levanta a ver los muros, ya Dios había puesto, el Señor no iba a poner, el Señor ya había puesto en Nehemías qué era lo que tenía que hacer. En pocas palabras, el Señor le había dicho a Nehemías, ¿sabes qué, Nehemías? Levántate, ve, cruza por aquí, métete por la fuente del dragón, sal por la puerta del muladar, ve y sube por el torrente, ve por la fuente, vete por la fuente del rey, sube el torrente y mira todo lo que, Nehemías, míralo cómo está la ciudad. Nehemías se fija cómo está la ciudad y dice que Nehemías se volvió por la puerta del valle. ¿Por qué puerta tienes que volverte? Tenemos que analizar nuestra Jerusalén. Si nuestra Jerusalén somos nosotros mismos, entonces habrá cosas que usted tiene que soltar. Primero, analizar y decir que, como el salmista David dijo, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Camino de perversidad. Tenemos que pedir al Señor que nos examine. Tenemos que examinarnos, ¿sabe? Le voy a decir algo tan cierto. Le voy a decir algo. Cuando usted y yo estamos pecando, cuando usted y yo hablamos, oímos, vemos, accionamos, decimos algo que va en contra de la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene a redarguirlo. Y cuando estamos muy alejados de Dios, porque lo hemos dejado en una esquina, porque hemos querido hacer lo que nos ha dado la gana, ¿sabe? Hay algo que el ser humano, la ciencia, la lógica, la psicología llama conciencia, que te va a hacer tener conciencia que eso no está bien. De cualquier forma, o el Espíritu Santo o la conciencia, como usted lo quiera ver, te va a hacer ver y entender que lo que estás haciendo, viendo, oyendo, hablando, pensando, no está bien, o acciones que has tomado y has hecho. Y dice que Nehemías
se volvió nuevamente, regresó nuevamente y dice que los oficiales, ninguno sabía a dónde había ido, ni lo que había hecho, ni hasta dónde a él había ido, ni a dónde había ido, ni lo que había hecho, ni hasta dónde él había ido. Dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, dice, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a las demás que hacían la obra, a nadie. Ellos llegaron perfectamente, dice ahí, que ellos estaban haciendo una obra, pero dice que Nehemías no declaró. Nehemías no le dijo ni a dónde había ido, ni qué es lo que había ido a hacer, ni hasta dónde había llegado. Dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías reconoce la condición. Usted y yo tenemos que reconocer la condición en que está nuestra vida. Usted y yo tenemos que reconocer la condición en que está el matrimonio. Usted y yo tenemos que reconocer y no tapar la condición en que están nuestros hijos, nuestra familia. Usted y yo debemos reconocer la condición en la cual está nuestra nación y decir, nuestra nación necesita a Dios. Mi nación necesita a Dios. Mi matrimonio está a punto de derrumbarse, y no sé por qué estoy hablando de matrimonio, pero mi matrimonio está a punto de derrumbarse y necesito a Dios. Necesito volver a Dios, necesito buscar el rostro de Dios, necesito que Dios me direccione, necesito que Dios me guíe. Mis hijos necesitan buscar a Dios, necesitan de Dios. Yo tengo que llevar a mis hijos a Dios, yo tengo que mostrarle a mis hijos Dios. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que reconocer. Y esto lo hizo Nehemías. Vosotros veis, le está diciendo, ustedes no están viendo que la ciudad está desierta, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ustedes no lo están viendo, ustedes no están viendo la realidad. Pues yo quiero decirte, hay una realidad en tu vida, hay una realidad en tu casa, hay una realidad en tu nación, y por lo tanto, como hay una realidad, yo tengo que reconocer, tengo que aceptar y tengo que buscar la solución. Nehemías le dice, ustedes no están viendo cómo está la ciudad, cómo está Jerusalén. Usted tiene que reconocer en sí mismo cómo está su vida espiritual, cómo está su caminar, cómo usted tiene que reconocer en su vida, yo necesito a Dios. Yo necesito conocer a ese Dios. Para aquellos que no son cristianos, yo necesito conocer a Dios. Yo necesito la ayuda de ese Dios. ¿Sabes? Nehemías reconoció la condición de la ciudad. Dice, y no estemos más, dice, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Edifiquemos. Nehemías los está impulsando, los está animando, lo que yo le estoy haciendo ahorita. Hoy yo le voy a decir lo que el Señor le dijo a Josué. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso le dijo el Señor a Josué. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como Dios estuvo con Nehemías para poder restaurar los muros, para poder hacer la obra, Dios está contigo. Dios está contigo, y hasta el día que te levantes, reconozcas tu condición, reconozcas que necesitas a Dios. Ese día que usted se levante, el Señor te va a decir, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No desistas, no sueltes, no te aburras, no tomes la impaciencia. Mira,
Dios hace las cosas, Él es soberano, hace las cosas como quiere, cuando quiere, como se le dé la gana, Dios la hace cuando quiere. Dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, me compadeceré del que quiero compadecerme. ¿Sabes? No es porque tal mal hayas hecho que Dios no te perdona. No es que hayas pecado, el pecado según tú haya sido tan malo, peor que los otros pecados de las otras personas o mío, que Dios no te perdona. Él dice, me compadeceré del que quiero compadecerme y tendré misericordia del que yo quiera. Dice, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más en la burla. No seamos más burla de la ciudad. No seamos más burla de las naciones vecinas. No seamos más burla, ¿sabes qué? Del diablo. No seas burla del diablo. No dejes que el diablo se burle de ti. No dejes que el diablo se ría de ti. ¿Sabes? El diablo querrá destruir tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu ciudad, tu país, el lugar donde habitas. El diablo querrá destruirlo. ¿Sabes para qué? Para burlarse. Querrá destruirte y muchas veces usará cosas para desanimarte, para que no avance, para que no siga. Pero dice el Señor, dice Nehemías, le dice al pueblo, no estemos más en oprobio. Dice, entonces, después que Nehemías impulsa, anima, empuja y dice, vamos a trabajar, vamos a hacer la obra, es tiempo que te levantes, es tiempo que te decidas, es tiempo que tomes una decisión en tu vida, ¿sabes? Porque el tiempo se acorta, la venida de Cristo está cerca, el tiempo se acorta, es necesario que si en tu vida hay muros caídos, lo levante. Si la oración se ha caído, levántala. Si el ayuno se ha caído, levántalo. Si sabes que si la búsqueda de la relación con Dios ha menguado, es necesario que vuelvas a levantar un altar. Es necesario que vuelvas a levantarte. Quiero decirte, si tu matrimonio se está quebrando, lo ves destruido, es necesario que te levantes a pelear por él. Si la vida de tus hijos está en mal, está en oprobio, está en vergüenza, ¿sabe por qué? Es necesario que te levantes a orar, a clamar, a ponerlos delante del Señor, a hacer sacrificio. La Biblia dice que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso habían pecado. Job hacía sacrificio y sus hijos eran mayores. Sus hijos hacían fiesta y dice que Job hacía sacrificio por ellos. Levántate, levántate, no te dejes. No dejes que seas la burla del enemigo porque tus hijos están en pecado. No seas la burla del enemigo porque tu matrimonio está casi destruido. No seas la burla del enemigo porque tus vecinos, su vida o lo que puede ver ellos, ves que van de mal en peor. Levántate a clamar por ese lugar, por esa calle, por esa vereda. Levántate a clamar. Ora en lo secreto con Dios. Ora, ¿sabe por qué? Es necesario que se levante uno. ¿Dónde está el Nehemías que Dios quiere que se levante? ¿Dónde está el padre de familia que Dios quiere que se levante? ¿Dónde está la madre soltera que Dios quiere que se levante? ¿Dónde está el hermano que Dios quiere que se levante por sus hermanos o por sus padres? ¿Dónde está el tío, el abuelo? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que Dios está llamando que se levante? Se necesita un Nehemías que cargue dentro de él la palabra, que Dios deposite en él la palabra. ¿Dónde está ese Nehemías? Dice que entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dice que entonces Nehemías no le había dicho nada, ni de las cartas, ni de los permisos, ni de las palabras que el rey había dicho a Nehemías. Dice que el rey había hablado con Nehemías. Nehemías le dijo al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad y la casa del sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías? Ahí está. Oró. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Entonces oré
al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia. Nehemías no cogió su maleta y se fue y, bueno, rey, busque quien sea su copero, porque yo tengo que ir a la bulla de los cocos, a la locura, a mi desesperación, a hacer algo. No. Nehemías dice la palabra que oró y habló con su amo el rey y le dijo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se levanta el Nehemías, cuando usted decida levantarse por su casa, su familia, su matrimonio, su nación, el lugar donde usted habita, la vereda, las calles donde usted viva, la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. ¿Sabes qué? Que van a haber oídos abiertos que te van a decir, dale, yo voy contigo. ¿Sabes? Van a haber gente, se van a levantar. La gracia de Dios va a estar contigo, que te va a decir cómo, que te van a preguntar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Va a ver, dame tu plan. Dame el plan que Dios te ha dicho para ver, dame el plan. Dime qué necesitas. Y el rey le dijo, si Nehemías le dice, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué le dijo? Envíame a ver para ver qué puedo hacer. No. ¿Qué le dijo? Envíame a ver para ver si pongo otro a trabajar. No. Le dijo, la reedificaré. Él dijo, yo mismo me voy a encargar. Yo lo haré. Nehemías no le dijo, yo voy a ver allá, como yo soy líder, yo voy a demandar a los hermanos que hagan. Como yo soy la dueña de la casa, como yo soy la mamá, yo voy a decirle a mis hijos, bueno, póstrense ahí, oren y ayunen. No. Dice, edificaré, la reedificaré yo. Yo iré, si a ti te place, si la gracia de Dios fue depositada sobre mí y dentro de mí, si has visto, si hay gracia de Dios sobre mí, si ha hallado gracia en tus ojos, para Nehemías hallar gracia en tus ojos, Dios tuvo que haber actuado allí. Dios tuvo que haber puesto en el rey compasión por Nehemías, ese amor por ese hombre que le servía como copero. Dice, yo iré a Judá y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Dice que le dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen. Sabes, cuando Dios va contigo, cuando la mano de Dios va contigo, cuando es Dios quien te ha llamado, cuando es Dios quien te está impulsando, cuando es Dios quien te está diciendo levántate y ve, cuando es Dios que te ha puesto una palabra y te dice, sabes que ve allá, donde fulanita, donde fulanito, donde tal persona, ve donde el vecino, mira, háblale a tus hijos. Cuando Dios ha puesto una palabra en tu boca para ellos, sabes, se va a hacer real. Van a haber puertas abiertas y corazones dispuestos. El rey tuvo un corazón dispuesto para Nehemías, para darle paso para que pudiera llegar a Judá, para que se la diera a Asaf, guarda del bosque del rey, para que le diera madera para reedificar. Cuando Dios es el que está en el asunto, cuando has orado a Dios, cuando Dios te está llamando a levantar los muros caídos en tu vida y en todo lo que te rodea en tu casa, quizás usted diga, no, pero yo estoy bien, yo sirvo a Dios, ¿sabes? Hay muchos sirviendo a Dios, hay muchos predicando, hay muchos enseñando, hay muchos profetizando, hay muchos levantando obra, pero hay algo en ellos que no está bien. Hay algo en ellos que no está bien y durante mucho tiempo lo he estado viendo. Y yo no es que esté viendo el pecado de nadie, porque pecado tengo yo, pecadora soy yo y todos los días le pido perdón al Señor por mis pecados cometidos. No, sino es que ¿sabes qué? Cuando tú te levantas, cuando es Dios, sabes, tu vida tiene que estar alineada, tiene que estar santificada y dedicada a Dios. No puede haber un desvío de que yo uso la palabra para una cosa, pero Dios tiene que entenderme en otra. Yo uso la palabra esto, pero yo soy humano. Yo uso la palabra para mandar a la gente al infierno, pero yo soy carne y Dios me tiene que entender. No, olvídate de esto. Esto no es así. O eres o no eres.
Así tan sencillo como esto. O eres o no eres. No podemos usar la palabra para una cosa, pero para otra yo la busco de escudo, la busco de excusa. Dice que cuando Nehemías halló gracia ante los ojos del rey, el rey le dio carta, no solamente para franquear el paso hasta Judá, sino para que llevara madera para enmaderar las puertas del palacio. ¿De dónde? ¿La puerta de qué? Del palacio de la casa. No solamente edificó muros, sino que enmaderó las puertas del palacio de la casa. Y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, Nehemías no solamente reconstruyó muros, enmaderó las puertas de la casa, de la ciudad, pero también dice que también el lugar y la casa donde él se iba a quedar. Cuando Dios te llama, está abierto, con las puertas abiertas, los cielos abiertos para darte lo que tú necesitas. ¿Sabes qué? Dos cosas hay que hacer. La Biblia dice que Nehemías, dice, se humilló delante de Jehová. Se humilló delante del Señor. Ayunó, hizo duelo, lloró por algunos días. Oró delante del Dios de los cielos para ir a hacer la obra. Nehemías primero fue a Dios. Primero ayunó por la situación que estaba aconteciendo. Entonces vino una palabra depositada en el corazón de Nehemías que luego se hizo real cuando Nehemías llegó a Jerusalén, a Judá. Y le dice al pueblo, edifiquemos para no estar más en vergüenza, reedifiquemos para no estar más en oprobio. Bendiciones, hermana María. Bendiciones. Gloria al Señor. Pronto, no les diré cuándo, cómo, pero pronto la visitaré en Cuba. Ya hablé con un pastor de Cuba, mi hermana María, que necesito su dirección, necesito todo. Cuando esté allá, para visitarla. Dios llega en el tiempo perfecto, Dios llega en el momento correcto, en el momento indicado. No es en el tiempo que yo crea que yo necesito, o que yo crea que necesito, o que quiero que Dios haga algo. No, Dios llega en el tiempo correcto, en su tiempo perfecto, en el tiempo kairos de Él, en el tiempo en que Él entiende que de verdaderamente usted necesita una ayuda de parte del Señor. Dice que él le dijo, entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos. Entonces él animó al pueblo. Y dice los que estaban allí, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaremos sus manos para el bien. Así esforzaron, sus manos para el bien. Ellos se levantaron. Ellos dijeron, ok, Nehemías, ok, entonces vamos. Solamente se necesita uno que diga vamos. Solamente se necesita uno que diga aquí estoy. Solamente se necesita uno que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Solamente se necesita uno que entienda cuando Dios deposita una palabra en él. Solamente se necesita uno que Dios necesita para que se embarace de una palabra de parte de Dios para llevarla, hacerla efectivo, hacerla real, para que Dios actúe en el tiempo correcto. Es necesario que entremos por la puerta del valle para poder ver todo lo que hay ahí. Entrar por la puerta del dragón, ¿sabe para qué? Para arrancar esa fuente que ha destruido y ha quemado todo, ha deshecho todo en mi vida. Arrancarla de raíz y agarrar y entrar por la puerta del muladar y lanzar todo afuera, todo lo que es basura, lo que no le agrada a Dios, lo que no es de Dios, lo que Dios no quiere en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ciudad, en tu país, en el lugar donde habita, en la vereda, en las calles. Botarla por la puerta del muladar y ir a la fuente que es Cristo y tomar en el estanque del Rey. Tomar en el estanque del Rey esa agua que salta para vida eterna, esa fuerza, esa fortaleza que solamente viene de parte de Dios. El Padre
El Rey es el diseñador. Él hizo un diseño en ti. Hay un diseño original en el cual tienes que volver. Tu ciudad, tu casa, tu familia y todo lo que está a tu alrededor, tu Jerusalén, tiene un diseño original que ya fue plasmado desde antes que tú nacieras, desde antes de ser formado en el vientre de tu madre. Pero hay un restaurador, está el Hijo Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a restaurar lo que se había caído, que vino a restaurar esa relación con el Padre cuando murió y resucitó al tercer día. El Padre lo levantó en el poder del Espíritu. El Padre lo levantó y ese velo que nos separaba de Dios, que nos quitaba, que no había relación con el Padre, fue deshecho, fue roto, y tenemos libre acceso. El libro de Hebreos el libro de Hebreos lo dice, tenemos libre acceso al Padre, y el Espíritu Santo, que es el poder que te va a fortalecer, te va a ayudar. Él fue dejado para guiarte, para instruirte, para enseñarte. Él dice, oirá lo del Padre y te lo hará saber. Él te recordará lo del Hijo, lo de Cristo en su palabra. Así que es hasta hoy, hasta este momento, hasta esta hora. Yo quiero estar orando, amantísimo Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Señor, porque me permitiste llevarla, Dios mío. Señor, yo te pido en esta hora por cada uno de los que han estado conectados y los que lo van a ver luego, Dios mío. Padre, si hay algo en sus vidas, en su casa, su matrimonio, su familia, sus hijos, si hay muros caídos, si hay huesos secos, oye lo que le dijo el profeta. El Señor le dijo al profeta, estos huesos vivirán, y el profeta le dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Y el Señor vuelve y le pregunta al profeta, ¿estos huesos vivirán? ¿Y qué le dijo el Señor? Habla. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si hay huesos secos en tu vida, si hay ministerios secos, se levantan en el nombre de Jesús. Si hay talentos que se han secado y están muertos y cobran vida en el nombre de Jesús. Si hay dones que Dios ha puesto en ti y se debilitaron, se secaron y no estás operando en esos dones, en el nombre de Jesús, hoy empiezas a operar en los dones del Espíritu de Dios que depositó sobre tu vida. Si hay huesos secos, si te estás secando, si sientes que no hay palabra de Dios, si sientes que no tienes ganas, no tienes ánimo, no tienes deseo de buscar a Dios, hoy en el nombre de Jesús, tú te levantas y te restableces, te pones en pie y te levantas y dices, edifiquemos, voy a edificar, voy a reedificar los muros que Jehová levantó un día en mi vida, voy a levantar el ministerio, voy a operar en los dones que Dios puso en mí, voy a operar en los talentos que hay en mí, que Dios estableció en mi vida. Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Voy a abrir mi boca. No permitas que tu boca se cierre. Dice la palabra del Señor que Dios ha puesto su palabra en tu boca. Dice que si sacares entre lo vil, lo bueno, serás como la boca de Jehová. Si hay algo que tienes que cambiar, si hay algo que tienes que soltar, si hay algo que tienes que ponerle límite, si hay algo que tienes que echar por la puerta del muladar, donde se tiraba la basura, si hay algo, si tienes que ir a la fuente de agua viva y tienes que entrar al estanque del Rey, hazlo. Entra a la presencia del Rey, entra a la presencia del Dios eterno, porque Él está allí esperándote, no te va a dejar. Amantísimo Dios, gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor, a ti toda gloria y toda honra. Señor, que esta palabra, Señor, aleluya, sea de fortaleza, que sea de vida, Señor, de restauración, Señor, a corazones y vidas, Señor. Que sea esta palabra, Señor, como esa agua fuente de vida, Señor, que es tu espíritu, Señor, que corre, Señor, y empieza a fluir sobre la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Que sea, Señor, Padre, tu palabra, Señor, impartida en este día, como esa fuente de agua viva que Jesús le dio a la mujer samaritana. Y desde ese mismo momento, esa mujer no volvió a ser la misma, se levantó en el poder de Dios, se levantó en el amor de Dios y empezó a predicar, se levantó a pregonar el evangelio de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones. Te habló en esta hora la pastora y evangelista Yanilka Acosta. Bendiciones.